Si tu hijo está enfermo, reza la coronilla de la Divina Misericordia y confía en el milagro de Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a Pergamino del Altísimo, este espacio de fe donde venimos a poner nuestras cargas ante el corazón misericordioso de nuestro Señor. Si hoy estás aquí, es porque llevas dentro un peso que no puedes seguir cargando solo. Tal vez tu hijo está enfermo, tal vez los médicos ya no tienen respuestas, y tú pasas las noches enteras mirando el techo, pidiendo a Dios una señal, un respiro, un milagro. Sientes cómo cada día se vuelve una batalla entre la esperanza y el cansancio. El alma quiere creer, pero el miedo susurra que no hay más salida. ¿Te duele ver sufrir a quien amas y no poder hacer nada más? ¿Has sentido que tus oraciones se pierden, que el cielo calla cuando más lo necesitas? ¿Te preguntas si Dios realmente escucha cuando el corazón se rompe por dentro? Si alguna de estas preguntas habita tu alma, no estás solo. Dios escucha incluso cuando el silencio pesa más que las palabras. Él está en cada lágrima, en cada suspiro, en cada intento de seguir creyendo. La oración no es un escape del dolor, es la forma más pura de enfrentarlo. Cuando oras, el alma deja de pelear sola. La coronilla de la Divina Misericordia no es una repetición vacía, es el puente que une tu amor de padre o madre con el amor infinito de Cristo. Por favor, te invito con humildad a unirte a esta cadena de fe. Al suscribirte a este canal, al dejar tu like y compartir esta oración, te conviertes en parte de una corriente viva de intercesión que sostiene a familias que también están sufriendo. Cada gesto, cada palabra compartida puede convertirse en el milagro que otro corazón necesita para seguir creyendo. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no solo oraremos por la sanación de tu hijo, también pediremos por tu corazón, para que recupere la paz que el miedo te robó. En esta oración descubrirás que el poder de la misericordia no solo cura cuerpos, también restaura almas. Y puede que el milagro comience hoy, en el instante en que te atreves a decir con fe: Jesús, en ti confío. Cuando la fe tiembla y el silencio de Dios pesa. Hay momentos en los que el alma se quiebra en silencio, cuando ya no hay fuerzas ni siquiera para pronunciar las palabras de una oración. Las manos tiemblan, la voz se apaga y el corazón siente que cada súplica rebota en el vacío. En esos instantes, cuando ves el rostro cansado de tu hijo, cuando el dolor se hace tan profundo que parece que Dios se ha retirado, la fe comienza a temblar. Y en ese temblor nace una pregunta que duele más que cualquier diagnóstico. ¿Por qué, Señor, guardas silencio? No hay mayor angustia que ver el sufrimiento de quien amas y sentirte impotente. Los pasillos del hospital se vuelven eternos, los relojes parecen detenerse y el alma se ahoga en la espera. Cada palabra del médico pesa, cada noche se alarga y el corazón se llena de miedo. A veces, incluso quienes te rodean no entienden la magnitud de tu dolor. Sonríes por fuera, pero por dentro clamas al cielo sin recibir respuesta. El alma grita en lo más profundo: Dios, ¿dónde estás? Y sin embargo, es precisamente ahí, en ese silencio insoportable, donde la misericordia comienza a actuar de una manera que los ojos no pueden ver. El silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Cuando el corazón está quebrado, cuando ya no queda orgullo ni fuerza propia, el alma se vuelve terreno fértil para el milagro. Dios no se aleja, se acerca de forma invisible. Él no siempre responde con palabras, porque hay dolores que solo pueden ser entendidos en el lenguaje del amor silencioso. Cada lágrima que cae es recogida, cada pensamiento lleno de miedo es transformado poco a poco en un suspiro de confianza. La fe que tiembla no es una fe débil, es una fe viva. Una fe que se atreve a seguir creyendo incluso cuando el cuerpo no tiene fuerzas. Es la fe que nace del corazón de una madre o un padre que no se rinde, aunque el dolor sea más fuerte que ellos. Dios no ignora ese sufrimiento. Él lo contempla con ternura y lo transforma en una oración silenciosa que atraviesa los cielos. Puede que tú no lo veas, pero mientras lloras, algo se mueve en lo invisible.
Los ángeles sostienen tu carga, y la misericordia empieza a tejer con hilos de gracia la historia que aún no comprendes. El silencio no es el final, es el inicio de una respuesta más profunda. Porque cuando todo calla, el alma aprende a escuchar. Aprende a distinguir la voz suave de Dios entre los ecos del miedo. Aprende que la fe no depende de los milagros visibles, sino de la certeza interior de que el amor de Dios nunca abandona. En medio de la incertidumbre, mientras las lágrimas caen sin consuelo, algo sagrado ocurre. El alma comienza a rendirse, no como quien se da por vencido, sino como quien entrega su dolor al único que puede transformarlo. Si estás viviendo este silencio, no te desesperes. Este puede ser el momento en que Dios está más cerca de ti. Tal vez no lo sientas, pero Él está actuando en lo oculto, sanando lo que no se ve, fortaleciendo lo que parecía perdido. El milagro no siempre llega con ruido ni con señales evidentes. Muchas veces llega como una calma que no tiene explicación, como una paz que no debería existir, pero que te envuelve lentamente hasta que comprendes que no estás solo. La fe que resiste el silencio es la más pura, porque no depende de lo que recibe, sino de lo que entrega. Y en esa entrega, en esa rendición sin condiciones, comienza la verdadera sanación, cuando Dios actúa en lo invisible. Mientras los ojos humanos buscan señales, Dios obra en lugares donde la vista no alcanza, en los pasillos silenciosos de los hospitales, en la respiración débil de un niño que lucha por seguir, en el corazón agotado de una madre que ya no tiene fuerzas para orar. Allí es donde la misericordia trabaja con más poder. Lo invisible no es ausencia, es el taller secreto del cielo, donde Dios moldea lo imposible sin que nadie lo perciba. Muchas veces pedimos un milagro visible, una respuesta inmediata, un cambio tangible, pero el Señor, que ve más allá del instante, responde de un modo que el alma comprenderá con el tiempo. Él no siempre cura primero el cuerpo, a veces sana el miedo. No siempre cambia la situación, pero transforma el corazón que la enfrenta. Porque lo que verdaderamente enferma al alma no es la enfermedad del cuerpo, sino la desesperanza. Y cuando el amor divino toca ese punto oculto donde habita la angustia, algo comienza a renovarse desde dentro. Esa es la manera de Dios, silenciosa, profunda y perfecta. Sus manos no se ven, pero sostienen cada lágrima antes de que toque el suelo. Su presencia no se escucha, pero calma el alma con una paz que no puede explicarse. Cada respiración, cada pequeño avance, cada día en que tu hijo despierta con un poco más de vida, son huellas de esa obra invisible. A veces no notas el cambio porque esperas el milagro completo, pero Dios está construyendo el camino con pasos pequeños. Él no improvisa. Todo tiene un propósito en su plan eterno. Lo que ahora parece un silencio es, en realidad, una sinfonía de gracia que se está gestando detrás del velo del tiempo. Y si pudieras ver lo que el cielo está preparando, no tendrías miedo, solo esperanza. El amor humano quiere resultados, el amor divino quiere transformación. Y cuando el alma acepta que el verdadero milagro es confiar mientras espera, la luz comienza a entrar. Esa confianza abre puertas que el miedo mantiene cerradas. No se trata de entender cómo ni cuándo Dios va a actuar, sino de reconocer que Él ya está actuando, incluso ahora. Tal vez el milagro no será exactamente como imaginaste, pero será el que tu alma necesita para despertar a una fe más profunda. Hay momentos en los que Dios permite que todo se detenga para que finalmente lo mires a Él. Cuando ya no quedan fuerzas, cuando no puedes hacer más, cuando tus planes se desmoronan, entonces el corazón se vuelve terreno fértil para lo eterno. Ahí, en esa rendición silenciosa, lo invisible se hace presente. La oración deja de ser una súplica desesperada y se convierte en un acto de entrega. Jesús, en ti confío, deja de ser una frase y se transforma en una respiración del alma. No necesitas verlo para saber que está contigo. La fe verdadera no nace de la evidencia, sino del amor. Y ese amor es el que hoy te sostiene.
Cada lágrima derramada se convierte en una semilla que germina en los jardines de la eternidad. Aunque no veas todavía el fruto, la semilla ya está viva. Confía en el proceso. Lo que Dios comienza en el silencio siempre lo cumple con poder. No hay oración perdida, no hay lágrima inútil, no hay amor que se ofrezca sin ser transformado. Lo invisible es el espacio donde la misericordia hace su obra más grande, la de convertir el dolor humano en esperanza eterna. El poder de la coronilla, cuando la misericordia toca el dolor. La coronilla de la divina misericordia no es solo una oración, es un puente entre la desesperación humana y el amor infinito de Dios. Cuando la rezas con el corazón quebrado, cada palabra pronunciada se convierte en un hilo invisible que une tu sufrimiento con el de Cristo. En cada por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, estás entregando a Dios lo que no puedes cargar. Estás dejando que la gracia entre en los rincones donde la razón ya no alcanza. La coronilla es más que una devoción, es una conversación íntima con el cielo, una rendición silenciosa que abre las puertas del milagro. Cuando un padre o una madre se arrodillan junto a la cama de su hijo enfermo y comienzan a rezarla, algo cambia en el ambiente. La tristeza se vuelve más liviana, la ansiedad se transforma en calma y el alma empieza a respirar diferente. No porque la situación externa haya cambiado de inmediato, sino porque el corazón entra en una dimensión espiritual donde la misericordia se manifiesta. Es como si el alma escuchara una voz suave que dice: «No estás solo, yo estoy aquí». En ese instante, el miedo retrocede y la fe comienza a florecer, incluso en medio del dolor. Cada cuenta del rosario es un paso hacia la esperanza. A medida que avanzas, las palabras dejan de ser repetición y se convierten en ritmo de sanación. La oración te acompaña, te envuelve, te sostiene. Te enseña a confiar cuando no hay certezas, a amar incluso cuando el corazón duele, a creer en la bondad de Dios aunque los ojos no vean el milagro. Esa es la fuerza de la coronilla. No se limita a pedir, transforma. Transforma la mente cansada, el cuerpo tenso, el alma herida. Te conduce del miedo a la paz, del llanto a la quietud, de la duda a la confianza. El secreto está en cómo la pronuncias. No se trata de decir las palabras con prisa, sino de dejar que cada una penetre el alma. Cuando rezas desde el corazón, la oración se vuelve una ofrenda viva. Ten misericordia de nosotros, deja de ser una frase y se convierte en un grito de amor, en una entrega total, y ese grito llega directo al corazón de Jesús, que no permanece indiferente. Él escucha, Él siente, Él actúa, porque la misericordia no conoce barreras, ni distancias, ni imposibles. Mientras rezas, recuerda que no estás solo. Millones de almas en el mundo elevan la misma súplica al mismo tiempo. Es una corriente espiritual que atraviesa los siglos, un río de gracia que nunca deja de fluir. Cada vez que rezas la coronilla, te unes a esa corriente, y tu oración se vuelve parte de una sinfonía que sube hasta el cielo. En ella tu voz se mezcla con la de aquellos que también claman por esperanza, y cuando tantas almas oran unidas, el cielo se conmueve. La misericordia desciende, no siempre para cambiar la circunstancia, pero sí para transformar el corazón que la vive. Así obra Dios. Mientras tú rezas por la sanación de tu hijo, Él también sana las heridas ocultas de tu alma. Porque la coronilla no solo toca el cuerpo enfermo, toca la raíz invisible del sufrimiento, ese punto donde el dolor y el amor se encuentran, y cuando entregas todo, el miedo, la culpa, la desesperanza, la misericordia responde con una paz que ninguna medicina puede ofrecer. Esa paz no es una promesa vacía, es la presencia real de Cristo en medio de tu cruz. Es el recordatorio de que, incluso en la enfermedad, el amor de Dios sigue obrando, sanando y sosteniendo. La batalla entre el miedo y la fe. Dentro del corazón humano se libra una batalla silenciosa. Es una guerra que no se ve, pero que se siente en cada respiración, en cada pensamiento, en cada noche sin dormir.
Es el enfrentamiento entre el miedo que paraliza y la fe que invita a confiar. Cuando ves a tu hijo enfermo, cuando las esperanzas médicas se agotan y el cuerpo se cansa, el miedo se vuelve un enemigo constante. Susurra mentiras al oído. Dios no te escucha. Todo está perdido, ya no tiene sentido seguir rezando. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, hay una voz más suave, casi imperceptible, que dice: no temas, yo estoy contigo. El miedo tiene poder cuando se le alimenta, pero la fe crece en silencio, como una semilla que brota bajo la tierra. No la ves al principio, pero está viva. La fe no siempre grita, muchas veces susurra, y ese susurro basta para sostenerte cuando el mundo parece derrumbarse. Creer no significa no tener miedo, significa decidir confiar a pesar de él. Es mirar el rostro de tu hijo, ver el dolor, y aún así decir: Jesús, en ti confío. Esa frase, cuando nace del alma, tiene más fuerza que cualquier medicamento, porque abre una puerta entre el cielo y la tierra. El miedo nace del deseo de controlar lo que no podemos. Queremos respuestas, garantías, resultados, pero la fe no vive en las certezas, sino en la confianza. Cuando te atreves a soltar el control, a dejar de exigir explicaciones y simplemente descansar en la voluntad de Dios, la carga se vuelve más ligera. No porque el problema desaparezca, sino porque dejas de cargarlo solo. Dios no necesita que seas fuerte, solo que no te alejes de Él. La fe no es un escudo contra el dolor, es la luz que te permite atravesarlo sin perderte. Cada vez que el miedo te visite, respóndele con una oración. No huyas, no discutas con él, simplemente reza. La oración convierte el miedo en ofrenda, lo transforma en algo santo. Dile a Dios lo que sientes, incluso si tus palabras están llenas de dudas. Él no se escandaliza por tus fragilidades, las entiende, las acoge, las redime. Cuando el alma se sincera ante Él, el miedo comienza a perder fuerza, porque la fe, aunque temblorosa, toma el control. El enemigo más grande de la fe no es el dolor, es la desesperanza, y la desesperanza se alimenta del silencio sin confianza. Pero cuando transformas ese silencio en oración, cuando lo llenas de entrega, el miedo deja de dominarte. Es entonces cuando la fe se vuelve madura, sólida, profunda. No depende de milagros inmediatos ni de señales visibles, sino del amor que sostiene aún sin ver. Esa es la fe que agrada a Dios, la que se mantiene de pie incluso cuando las rodillas tiemblan. Dios no te pide que no sientas miedo, te pide que no dejes que el miedo te aleje de Él. Cada vez que el miedo te diga no puedes más, la fe te recordará: no estás solo. Esa voz interior, aunque suave, es la voz del Espíritu Santo que habita en ti, fortaleciendo tu alma. Y mientras luchas, mientras lloras, mientras esperas, el cielo no está indiferente. En esa lucha interna, Dios está obrando. El miedo se va desvaneciendo poco a poco, y en su lugar crece una certeza silenciosa, la de que todo, incluso el dolor, puede convertirse en camino de redención. Porque al final, la verdadera victoria no es vencer el miedo, sino aprender a amarlo como parte del proceso que te acerca más a Dios. En esa batalla invisible, la misericordia no te abandona, te enseña a respirar dentro del fuego, a encontrar paz en medio del caos, a descubrir que la fe más pura no es la que nunca duda, sino la que sigue confiando en medio de la tormenta, el silencio que sana y la paz que desciende. Hay un momento en el que el alma deja de luchar, no porque se haya rendido, sino porque comprende que hay batallas que no se ganan con las manos, sino con el corazón. Después de tantas noches sin dormir, de tantas oraciones pronunciadas entre lágrimas, llega un punto en que las palabras se agotan. Solo queda el silencio, y en ese silencio, que antes dolía, ahora empieza a sentirse algo distinto, una calma que no se puede explicar. No es resignación, es presencia. Es la voz de Dios, que no llega como un trueno, sino como un susurro que toca lo más profundo del alma. Cuando el corazón finalmente se aquieta,
la misericordia encuentra espacio para entrar. Porque mientras el alma corre detrás de respuestas, no puede escuchar lo que Dios intenta decirle, pero cuando se detiene, cuando simplemente se sienta frente al dolor y deja que las lágrimas hablen, algo cambia. Dios no siempre sana con milagros visibles. Muchas veces lo hace devolviendo la paz, y esa paz es más poderosa que cualquier medicina, porque le recuerda al alma quién la sostiene. Es en el silencio donde el amor de Dios se vuelve tangible, donde la mente deja de exigir explicaciones y el corazón empieza a confiar sin condiciones. El silencio no es vacío, es el lenguaje de lo divino. En él, Dios trabaja sin interrupciones, curando heridas que ni siquiera sabías que existían. Tal vez aún ves el sufrimiento, tal vez el cuerpo de tu hijo sigue frágil, pero algo dentro de ti comienza a sanar. El miedo pierde fuerza, la desesperación se disuelve, y en su lugar nace una certeza suave. No estás solo, nunca lo has estado. Dios ha estado contigo desde el primer suspiro, esperando que lo reconocieras no solo en la alegría, sino también en la oscuridad. La paz no llega cuando todo se arregla. Llega cuando confías, aún sin entender. Esa paz silenciosa es la prueba de que la oración no fue en vano. Cada cuenta de la coronilla, cada palabra dicha con fe, estaba preparando tu alma para este momento. El momento en que descubres que no necesitas tener control para tener esperanza. El alma que encuentra paz en medio del dolor ha encontrado el tesoro más grande, porque ha aprendido a amar sin condiciones, a confiar sin ver, a creer sin garantías. Permite que este silencio te sane. No intentes llenarlo con ruido, ni con miedo, ni con dudas. Solo permanece en él. Cierra los ojos, respira y deja que Dios hable sin palabras. Lo que estás sintiendo no es el fin, es el comienzo de una nueva comunión con Él. Desde este silencio, tu fe se vuelve más pura, tu amor más profundo y tu alma más ligera. Porque en la quietud donde antes había ansiedad, ahora vive la presencia de Cristo. Y esa presencia no se explica, se siente, se queda. El cuerpo como altar de misericordia. Cuando el cuerpo sufre, el alma se desnuda. En la enfermedad, en el cansancio, en las noches donde no hay descanso posible, el ser humano se ve confrontado con su propia fragilidad. Pero lo que muchas veces olvidamos es que, ante los ojos de Dios, el dolor no es castigo, es ofrenda. El cuerpo, debilitado por la enfermedad, puede convertirse en un altar donde la misericordia se manifiesta de manera silenciosa y real. Cada respiración, cada lágrima, cada gesto de amor en medio del sufrimiento se vuelve oración viva. El sufrimiento tiene el poder de purificar lo que las palabras no alcanzan. Cuando ofreces tu dolor o el de tu hijo a Cristo, ese acto se une al sacrificio de la cruz. No estás pidiendo más peso, estás transformando el peso en amor. Porque cuando el dolor se ofrece, deja de ser una carga que aplasta y se convierte en un fuego que ilumina. Jesús mismo, en su pasión, santificó el sufrimiento humano. No eliminó la cruz, la habitó. Y al hacerlo, nos mostró que incluso la debilidad puede ser instrumento de salvación. Hay padres que oran desde el miedo y otros que oran desde la entrega. Los primeros claman por un cambio. Los segundos permiten que Dios cambie su interior. En esa diferencia está la paz. Ofrecer el dolor no significa rendirse, significa confiar en que Dios puede darle un sentido que trasciende toda lógica. Es mirar el cuerpo enfermo de tu hijo y decir, Señor, haz de su vida una obra tuya. Que su dolor no sea en vano, que su sufrimiento toque corazones, que su existencia sea testimonio de tu amor. La misericordia no siempre se muestra con curaciones milagrosas, sino con almas que aprenden a amar en medio del dolor. Cuando entregas tu sufrimiento como una oración, te unes al mismo latido del corazón de Cristo. Tu cuerpo, el cuerpo de quien amas, se vuelve entonces un lugar sagrado, un altar invisible donde la presencia divina habita. Y en ese misterio,
El dolor deja de tener la última palabra. En el silencio de un hospital, cuando el cuerpo ya no responde, la misericordia sigue viva. En la mirada cansada, en la mano que aprieta a otra con fe, en la respiración débil que aún confía. Todo eso es oración. Todo eso es comunión. Dios no se aleja de la fragilidad, se instala en ella. Cada herida se vuelve una puerta abierta por donde su gracia entra. Y aunque no siempre entendamos su modo de actuar, podemos estar seguros de algo. Nada que se ofrezca con amor se pierde. El cuerpo que sufre, ofrecido a Dios, se convierte en semilla de esperanza. Y algún día, cuando todo esto pase, comprenderás que ese dolor no fue inútil, que en cada lágrima, en cada oración, en cada sacrificio, el cielo estaba escribiendo algo eterno, porque lo que se ofrece con amor no muere, se transforma. Y en ese altar silencioso donde la vida y la fe se encuentran, la misericordia de Dios hace su obra más profunda, transformar el sufrimiento en redención, el tiempo de Dios y la espera del alma. Esperar puede ser el acto más doloroso y al mismo tiempo el más sagrado de la fe. El corazón humano quiere respuestas inmediatas, pero el cielo tiene su propio ritmo. Mientras tú cuentas los días, Dios está contando los propósitos. No hay demora en Él, solo perfección en el tiempo que escoge. Cuando esperas, no estás siendo olvidado, estás siendo preparado. El alma que aprende a esperar deja de vivir en la ansiedad y empieza a vivir en confianza. Y esa confianza es donde florece el milagro. El tiempo de Dios no se mide con relojes, se mide con transformación. Cada minuto de tu espera tiene un sentido, aunque aún no lo entiendas. A veces, Dios retarda la respuesta no porque ignore tu clamor, sino porque está obrando en lo invisible. Mientras tú pides que tu hijo sane, Él está sanando tu fe. Mientras pides que todo se arregle, Él está arreglando tu interior. La demora no es rechazo, es gracia en proceso. El alma que se desespera quiere resultados. El alma que confía busca presencia. Hay un instante en que la espera se vuelve oración. Ya no pides con angustia, sino con entrega. Ya no exiges, solo confías. Esa es la madurez espiritual que el dolor enseña. Esperar sin perder la esperanza es la forma más alta de amor. Porque quien ama de verdad no se rinde cuando el silencio se prolonga. Permanece, porque sabe que detrás del silencio hay una promesa viva. En la escuela del sufrimiento, el tiempo no destruye la fe, la purifica. Mientras el reloj avanza, la misericordia de Dios sigue actuando en lo oculto. Él no ha olvidado una sola palabra de tus oraciones. Aunque no veas cambios, cada día estás un paso más cerca del cumplimiento de lo que pediste. La fe no mide resultados, mide confianza. Esperar en Dios no es perder tiempo, es invertir el alma en lo eterno. Todo lo que se confía a su tiempo llega cuando tiene que llegar. El alma que aprende a esperar descubre un tipo de paz que no depende de circunstancias. Es la paz de quien sabe que Dios no falla. Esa paz no se compra, se cultiva. Crece cada vez que eliges confiar, incluso cuando el dolor no cede. Cada Jesús, en ti confío, es una semilla sembrada en la eternidad y tarde o temprano dará fruto. Puede que el milagro que esperas aún no se vea, pero ya está en camino, porque el tiempo de Dios nunca llega tarde, llega justo cuando el alma está lista para recibir. El milagro invisible, la paz antes de la sanación. Hay milagros que los ojos nunca verán, pero que el alma reconoce sin dudar. No siempre el milagro es que la enfermedad desaparezca o que el cuerpo se recupere por completo. A veces, el verdadero milagro ocurre antes, en silencio, dentro del corazón que aprende a confiar. Es cuando la desesperación se transforma en serenidad, cuando el llanto deja de ser grito y se vuelve oración, cuando el miedo cede su lugar a una paz profunda que no depende de los resultados. Ese es el milagro invisible, el que nadie puede explicar, pero que cambia todo desde adentro. Esa paz no llega como un rayo, llega como el amanecer, poco a poco,
sin ruido, sin anunciarse. En medio del dolor, sientes algo diferente. El peso del alma se aligera, la respiración se vuelve más suave, el corazón deja de correr detrás de las respuestas. En ese instante, entiendes que la fe no era creer que todo saldría bien, sino creer que, aun si todo parece perdido, Dios sigue obrando. Esa certeza interior es la semilla de la verdadera sanación, porque cuando el alma se aquieta, la gracia puede fluir sin obstáculos. El milagro invisible también ocurre en la relación entre el que sufre y los que aman. Una mirada que transmite fortaleza, una mano que se aferra con ternura, un «te amo» dicho en medio del cansancio. Todos esos gestos son canales por los que Dios se manifiesta. Él no siempre cambia la situación, pero sí cambia a las personas que la viven. El alma que antes temía ahora confía, la mente que dudaba ahora comprende, el corazón que se resistía ahora se entrega. Y esa transformación interior es el mayor de los milagros, porque es eterna. Muchos buscan señales en el exterior, pero los milagros verdaderos nacen dentro. Son invisibles porque ocurren en el lugar más profundo del ser, donde la misericordia toca lo que ninguna mano humana puede alcanzar. Allí donde había miedo, ahora hay fe. Donde había rabia, ahora hay aceptación. Donde había angustia, ahora hay amor. Y ese cambio es la respuesta divina a tus oraciones. No siempre del modo que pediste, pero siempre con la perfección del amor de Dios. Cuando experimentas ese milagro invisible, ya no necesitas pruebas. Sabes que Dios está contigo. Sientes su presencia en cada respiración, en cada pequeño detalle, en cada momento de paz que llega sin explicación. Y esa paz no depende de lo que ocurra fuera, porque ya habita dentro de ti. Es la paz que el mundo no puede dar ni quitar, la que solo el Espíritu Santo puede depositar en el alma que confía. No subestimes los milagros silenciosos. Son ellos los que preparan el camino para los visibles. Cuando el alma encuentra la paz, el cuerpo encuentra descanso y el corazón esperanza. Ese es el verdadero poder de la misericordia. Transformar desde dentro, sanar lo que nadie ve, restaurar lo que parecía perdido. Si sientes esa calma, aunque nada haya cambiado todavía, alégrate. El milagro ya ha comenzado. Oración final y llamado a la fe. Jesús, en ti confío. Con esas palabras el alma encuentra descanso. Después de la tormenta, después del llanto, después de haber entregado todo en la oración, llega el momento del silencio que consuela. No un silencio vacío, sino lleno de presencia. Sientes que algo dentro de ti se ha aliviado, como si una carga invisible hubiera sido levantada. Ese es el toque de la misericordia, suave, silencioso, pero transformador. En este instante, deja que tu corazón repose en el corazón de Cristo. Que Él conoce tu historia, tu miedo, tu amor y tus noches sin respuestas. Todo lo que no has podido decir, Él ya lo entendió. Cierra los ojos y repite conmigo. Jesús, en ti confío. Díselo no solo con los labios, sino con el alma. Díselo por tu hijo, por tu familia, por ti mismo. Porque confiar no es dejar de sentir, es decidir creer incluso cuando el alma tiembla. Es mirar el dolor y reconocer que no estás solo. Cristo no está lejos de tu sufrimiento, lo comparte contigo. Él también fue herido, también lloró, también esperó. Y por eso cuando te mira no te juzga, te comprende. Deja que esta oración no sea un final, sino un comienzo. Desde hoy, cada palabra de la coronilla de la Divina Misericordia puede ser tu refugio cada cuenta, un latido de esperanza. Que esta fe no se apague cuando termine el video, sino que siga viva en tus días, sosteniéndote cuando el cansancio regrese. No busques solo la cura del cuerpo, pide también la paz del alma. Porque esa paz es el mayor milagro que puedes recibir. Y ahora, con humildad y gratitud, quiero invitarte a unirte a esta comunidad de oración. Al suscribirte a este canal, te unes a una cadena viva de fe y esperanza. Cada vez que compartes este video o dejas tu like,
Ayudas a que la misericordia de Dios alcance más corazones que hoy necesitan consuelo. Este no es solo un gesto, es un acto de amor. Somos muchos los que creemos que la oración puede cambiar el mundo, una alma a la vez. Que el Señor bendiga tu hogar, fortalezca tu espíritu y te conceda la gracia de ver sus promesas cumplirse en el tiempo perfecto. Y cuando el miedo vuelva, recuerda, el mismo Dios que te acompañó en la noche seguirá contigo al amanecer. Jesús, en ti confío.